Buenos días, queridos estudiantes. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la represa de Asuán y el templo de Abu Simbel. Sobre el templo de Abu Simbel habló la unidad didáctica cuando se vio la parte de templos. Pero esta es una historia diferente, es una historia, digamos que contemporánea, de mediados del siglo XX, que pasaré a contarles. Vimos en la unidad didáctica que Egipto se desarrolló gracias al Nilo, porque el Nilo, a cuenta de sus crecientes, se inundaba zonas que al retirarse el agua quedaban muy fértiles. Entonces, gracias a esto se pudo dar la agricultura. Gracias a esto el hombre pasó de ser nómada a sedentario, se dedicó a cultivar, a criar animales y así poco a poco se fue desarrollando la civilización egipcia. Gracias al Nilo, el Nilo es la vida de Egipto. Pero el problema de las inundaciones del Nilo es que son muy irregulares. No se sabe cuándo ni cuánto van a durar los periodos de sequía. Entonces, hay quienes dicen que eso fue una de las razones de que los egipcios desaparecieran, unas sequías demasiado largas que acabaron pues con toda la población. Pero el caso es que ese problema llegó hasta nuestros días y Egipto estaba con unos problemas de pobreza gravísimos a cuenta de las crecientes y las sequías del río Nilo. Entonces decidió que lo mejor era hacer una presa para guardar agua para los momentos de sequía. Se unió Egipto con Rusia para construir la presa de Asuán. En el plano vemos dónde queda el lago que se formó al hacer la presa. Se llamó el lago Nasser porque Nasser era el gobernante en esa época. Y estamos hablando de esa época, es 1960. Esto es la forma en que operó la presa. La presa lo que hizo fue inundar una zona que se llamaba Nubia. Toda la gente de ahí pues tuvo que ser desalojada y reubicados en otra parte más arriba o más allá. Pero los que cayeron en cuenta de lo que estaba pasando fue la UNESCO. Y la UNESCO dijo, pero esperen, porque es que van a inundar todos los monumentos egipcios, van a inundar las estatuas, los templos, todo, y eso no puede ser. Pero igual pues tampoco podía separar la presa, que era la solución para los problemas de Egipto. Entonces, las Naciones Unidas hizo una convocatoria para ver qué solución había para salvar los templos. Se propusieron cosas extremas, como por ejemplo hacerle una presa que le hiciera el quite a los templos. Eso era imposible. Otros decían que encerrarlos en vidrio para que se pudieran ver por debajo del agua. No, pues no, todas estas cosas eran muy complicadas. El problema es que también muchos templos egipcios ni siquiera los han descubierto. Muchos están bajo las arenas del desierto y pues ahora están bajo las aguas de la represa de Asuán, porque pues muchos de esos nunca hubo modo de hacer excavaciones arqueológicas para encontrarlos. El caso fue que hubo muchos que se trasladaron a museos fuera de Egipto, se trasladaron a España, a Estados Unidos, a Alemania, Francia, a distintos países. Eh, Otros los reubicaron ahí cerca, los desmontaron y los reubicaron ahí cerca. Pero el caso que nos ocupa es la reubicación más particular de todas y es la del templo de Abu Simbel. El templo de Abu Simbel hubo que reubicarlo
220 kilómetros más lejos de donde estaba, porque con la represa de Asuán quedaba completamente cubierta. Este es el templo de Abu Simbel por fuera, pero resulta que es que el templo no es solo eso, el templo es lo que está dentro de la montaña, el templo está excavado en la montaña, esta es la parte de adentro. Entonces, si se retiraba solo la parte del frente, el peso de la montaña hacía que cayera y aplastara todo el interior del templo, y eso no podía ser, era una cosa bastante cuidadosa. Entonces, lo que se hizo fue cortar las partes de las figuras, se cortaron con unos estudios hechos pues de cómo cortarlos debidamente, con los mejores aparatos y todo, pues cada pieza quedó pesando aproximadamente 300 toneladas, se cortaron en pedazos y se trasladaron al lugar nuevo. Para que la montaña no aplastara el interior del templo, se construyó una cúpula en concreto para protegerlo y poderlo trasladar. Aquí hay una foto de la parte de la cúpula y aquí una que muestra la cúpula cuando se fue construyendo. Se quitó toda la montaña y se le construyó una cúpula, cambio de la montaña. Pasa en ese templo algo muy particular y es que únicamente 2 días en el año, el sol entra por una ventanita del templo y le da a la estatua de Amón el sol y a los 2 dioses que están a los lados. Amón no, Ramsés. A la estatua de Ramsés le da el sol y a los dioses que están a los lados, como se ve ahí en la foto. Eso pasa al comenzar el solsticio de invierno y al terminar, solamente 2 días. El sol le da, y si ustedes miran a la izquierda, en la parte oscura, hay una estatua que es el dios Ptah, que es el dios del inframundo, y a ese no le da el sol. Y el templo está diseñado así, para que ese dios esté siempre, siempre en la oscuridad. Nunca le da el sol porque es el dios del inframundo. Entonces, al cambiar el templo de sitio, no era solamente correrlo de aquí para allí, sino que tenía que lograrse que este efecto continuara siendo el mismo. Entonces, eso fue parte pues del reto del traslado. Finalmente lo trasladaron. Esto está en su nuevo lugar, quedó a las orillas del agua. La montaña pues es una montaña artificial, pero bueno, se montó y se logró que el sol le dé 2 veces en el año a la estatua de Ramsés y que el dios Ptah quede a oscuras para siempre. Ya no es al comienzo del equinoccio y al final, sino en otras fechas, pero se logró por lo menos conservar eso. Lo importante de esto es una muestra de cuando hay interés por conservar el patrimonio, cómo es posible que los países se unan y aporten dinero, ideas y entre todos pues luchen por una causa, en este caso pues fue salvar toda esta cantidad de monumentos. Espero que les haya gustado la historia, si les llamó la atención que sigan buscando sobre el tema, que es bien interesante. Hay unos videos muy buenos en YouTube que los pueden mirar sobre la presa de Asuán. Hasta luego y que estén muy bien.